El enfoque de derechos de niños y niñas en la educación parvularia es el tema que vamos a tratar este lunes y para conversar sobre esta importante temática que por supuesto concierne mucho a nuestras educadoras de jardines infantiles a lo largo de todo el país, no solamente de Junji, sino que también de jardines infantiles BTF, ¿por qué no también jardines infantiles privados? El día de hoy, para hablar sobre este interesante tema, por un lado nos acompaña Paula Pizarro, quien es psicóloga de la sección de Bienestar Integral del Departamento de Calidad Educativa de Junji, quien ya nos ha acompañado en otras ocasiones, así que agradecemos que esté nuevamente junto a nosotros. Y nuestra invitada especial el día de hoy, a quien agradecemos mucho que nos acompañe, tenemos al otro lado de la pantalla a Erika Alfaro Sanzana, quien es representante de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas. Erika, Paula, muchas gracias por estar el día de hoy junto a nosotros. ¿Cómo están? Bien, bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Contenta de estar en este espacio. Un Muchas gusto gracias a ti. saludarlas. Un Y gusto Paula, saludarla. igualmente. Bueno, nosotros lo decíamos al inicio, el día de hoy vamos a hablar sobre enfoque de derecho de niños y niñas en educación parvularia y en ese sentido dejar la pregunta ya para iniciar la conversación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de enfoque de derecho en niñas y niñas? Sobre todo este concepto de enfoque de derecho, que es muy común que uno lo escuche, pero ¿de qué hablamos especialmente cuando tocamos este tema? Bueno, Beatriz, contarte que el enfoque de derecho refiere a cierto modo de mirar, o sea, la palabra en sí misma lo dice, es una manera de enfocar la realidad. En las ciencias sociales o en las distintas disciplinas uno puede mirar las cosas de muchas maneras, tiene muchos puntos de vista que son diversos y el enfoque de derecho nos invita a cierta mirada particular en donde concebimos a los niños y niñas como sujetos de derecho y en ese marco los adultos y adultas de las distintas comunidades o las instituciones como lo es la Junji somos garantes de derechos de los niños y niñas. Entonces, partiendo desde esa base se cimenta toda la relación que se establece con los niños y las niñas. Súper. Sí, me gustaría agregar también que, claro, el enfoque de derecho es una mirada, ¿cierto? Y tiene que ver con lo que dice Paula, ¿no? El asumir, yo diría que tres elementos fundamentales, como tres dimensiones centrales del enfoque de derecho humano, que es la noción de sujeto de derecho, que es algo particular y es un tremendo cambio, ¿no? En nuestra visión. Cuando yo era niña, hace muchos años, nosotros, los niños y niñas, éramos vistos como propiedad de nuestros padres. Entonces, por tanto, cualquier cosa que ocurriera al interior de la familia, o incluso en la calle, ¿no? Si un adulto le pegaba a un niño, lo retaba, le gritaba, no se entendía que lo estaba educando. Y se entendía que era parte como de las lógicas privadas. Entonces, lo que viene a ser el enfoque de derechos humanos y la Convención sobre los Derechos de la Niñez en particular, es que saca a ese niño o niña del espacio privado y lo pone en el espacio público. Y eso implica reconocerlo como una persona, ¿no? Integral, independiente de sus padres, y por tanto le da esta noción nueva, ¿no? De sujeto de derecho, ya no de objeto de protección. También implica asumir, ¿no? Que todo el mundo adulto debe generar ciertas condiciones, ¿no? Para que niños y niñas puedan ejercer sus derechos, o sea, debemos ocuparnos de tratarlos bien, ¿no? Y de generar además condiciones para que puedan participar, para que puedan opinar, etcétera. Y además implica dar cuenta de que cada vez que un niño o niña no está pudiendo ejercer algún derecho es porque existen causas que pueden ser sociales, culturales, a nivel de estructura de la sociedad, ¿no? Que están impidiendo que pueda ejercer esos derechos. En ningún caso que tiene que ver con alguna carencia particular de ese niño o niña, ¿no? Sí. Antes de pasar a la siguiente pregunta, a mí me gusta mucho destacar el avance que se ha tenido en esta materia. Nosotros en una anterior entrevista conversábamos que antes el niño y la niña era visto como sujeto pasivo, ¿cierto? Que no era como decimos nosotros en Fuji, protagonistas de sus aprendizajes, de sus experiencias. Brevemente, ¿cómo consideran ese cambio? ¿Cómo lo han visto ustedes también como profesionales durante el último tiempo? Ha sido un tremendo cambio, pese a que llevamos ya bastantes años. O sea, la convención, por ejemplo, fue el año 89. Yo diría que aún persiste, estamos todavía en una etapa de tránsito. Tiene que ver con una mirada cultural hacia la niñez, entonces los cambios culturales también son bastante más lentos de lo que uno quisiera. Entonces, por un lado, claro, tenemos hoy día, por ejemplo, ningún adulto, ¿no? Reconocería que un niño o niña no es protagonista de su vida, ¿no? O sea, todos decimos los niños y niñas son personas igual que los adultos con la misma dignidad, con los mismos derechos y todos vamos a decir que sí, ¿no? Pero la verdad es que todavía o sea, somos uno de los países que es más maltratador de la niñez, ¿no? Todavía nos cuesta
reconocer y dar cabida a una participación real y protagónica de los niños y niñas en todos los espacios, ¿no? En la casa, en la escuela, en el espacio de salud. Por ejemplo, si un niño o niña va al médico porque está enfermo, tenemos a un adulto o adulta, doctor, doctora, que no le va a preguntar a él o a ella necesariamente qué es lo que siente, ¿no? Sino que le va a preguntar a la mamá y le va a dar las indicaciones a la mamá. Entonces, a lo largo de nuestro día a día, en lo cotidiano, aún hablamos del niño o niña frente a él como si no estuviera, ¿no? Entonces nos falta todavía bastante. Hemos avanzado, por cierto. Hoy día es muy difícil que uno vea, aunque todavía es posible verlo, ¿no? Algún adulto pegándole a un niño en la calle. Difícil de verlo sin que además no interfiera otro adulto. Que se intervenga, claro. Sí, claro. Pero sí, estamos en un avance, yo diría. Yo espero y creo que va a ser posible, pero creo que tenemos que darnos cuenta que todavía nos falta. Sí. En ese marco, complementando un poco la pregunta y lo que señala Erika, yo creo que si bien existen todavía muchos puntos por mejorar o muchos aspectos en los que la sociedad debe avanzar, a mí me parece que el haber ido avanzando desde la convención hasta la fecha en un enfoque de derechos de niños y niñas ha sido beneficioso tanto para los niños y las niñas como para la sociedad en su conjunto. O sea, nosotros podemos ver hoy en día en Chile existen cambios profundos que se han dado a partir de escuchar las voces de los niños y las niñas o cierta mirada de pronto, por ejemplo, como ocurre en los programas educativos de la Junji, cómo es que las experiencias de aprendizaje más interesantes surgen por el prestar oído o el atender cuáles son las necesidades educativas de los niños y niñas y cómo desde ahí la misma institución es la que se va nutriendo, la que se va fortaleciendo en conocimiento. Entonces, si uno pudiera desmembrar un poco este análisis, claro, para el niño y la niña como sujeto es sumamente beneficioso que existan instituciones, que exista una consideración de su voz, pero también para la sociedad es sumamente beneficioso. Podemos tener ejemplos, no sé, el clásico ejemplo es Greta Thunberg, que ella desde su voz de niña logra generar cambios a nivel global que son sustantivos en el efecto del cambio climático, por ejemplo. Entonces, desde esa línea podemos ver que efectivamente las sociedades se nutren de la voz de los niños y niñas. Entonces, la convención como hito histórico y todo lo que ha sido su implementación y la reflexión que existe de fondo de la sociedad respecto a esta noción es tremendamente nutritiva para el bien común y para cada uno de los sujetos. Bueno, y por supuesto ahí volver a destacar el trabajo que se hace desde Junji, también por supuesto desde la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, en este trabajo de incentivar el camino hacia garantizar todos los derechos de las niñas y los niños. Y bueno, siguiendo en esta línea, preguntarles si se considera que este enfoque de derechos de niñas y niños los concibe en igualdad a otras personas. ¿Por qué es que existe estos derechos específicos y esta diferencia específica para niñas y niños? Sí, yo diría que los niños y niñas son iguales en dignidad y derechos que el mundo adulto, pero no sin responsabilidades porque están en una etapa de aprendizaje. Entonces, claro, es como vamos acompañando. Un niño o niña desde que nace tiene los mismos derechos que el mundo adulto, ¿no? A opinar, a expresarse, pero claramente cuando tenemos un bebé, por ejemplo, que está en sala cuna, su forma de expresarse y manifestarse, no de participar, puede ser llorando. Va a depender de un adulto o adulta que escuche ese llanto, que lo acoja, que intente calmar, ¿no? Que se ponga a disposición con una sensibilidad particular, ¿no? Para poder atender a ese requerimiento y para poder ir interpretando qué es lo que le pasa y apoyar esa calma, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que un niño o niña puede participar y puede ejercer sus derechos desde pequeño. Mientras más pequeño, más va a requerir de un adulto o adulta que pueda acompañar ese proceso y que pueda generar condiciones. A medida que el niño o niña va creciendo, va pudiendo ampliar el rango, ¿no? De sus posibilidades de ejercicio de derecho, y el adulto tiene que ir también dando pasos atrás y permitiendo que el niño o niña vaya desarrollándose. Pero requiere una protección de derechos. Cuando hablamos de esta protección de derechos, nos referimos no a protegerlo para que no le ocurra nada, sino a protegerlo en términos de generar las condiciones para asegurarnos que pueda efectivamente ejercer sus derechos. Sí, y en ese sentido, lo que hace la convención de alguna manera es
traducir o mirar la Declaración de los Derechos Humanos y verla en perspectiva de la niñez. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, algunos de los principios de la Declaración, como lo es la universalidad, es decir, que todos los derechos le corresponden a todas las personas, al mirarlo específicamente en la niñez, hablamos de la no discriminación. ¿Por qué? Porque específicamente en la niñez se dan fenómenos discriminatorios que son característicos de esta etapa, que no necesariamente se van a dar en etapas posteriores por procesos del ciclo vital. Por ejemplo, la discriminación que puede haber ocurrido históricamente en educación respecto de ciertos grupos a nivel global, estoy hablando quizás no específicamente en nuestro país, pero existían, por ejemplo, menor acceso de las niñas que de los niños históricamente a la educación. Lo que hace la Convención es mirar con zoom ese fenómeno en la niñez y decir, bueno, lo que nosotros en la Declaración de Derechos Humanos denominamos universalidad, en la Convención de los Derechos del Niño lo vamos a llamar no discriminación. Y así es en cierto modo una reinterpretación de los derechos que les corresponden a todas y todos con una mirada específica de la niñez a propósito de las características del desarrollo, que ya nos mencionaba algo de eso, Erika. Querida Paula y querida Erika, si pudiésemos ahondar en algunos de estos derechos o mencionarlos, porque de repente... no sé, hay muchos que están en el papel, pero que es súper importante, como dicen ustedes, seguir ahondando y seguir trabajando. Uno no puede dejar fuera, por ejemplo, situaciones como lo que está ocurriendo ahora de manera internacional en Afganistán, por ejemplo, donde tantos derechos de niñas y niñas están siendo pasados a llevar. Entonces, en ese sentido, si los pudiéramos reiterar, resubrayar, porque encuentro que es importantísimo que lo conversemos. Ahí quizás la forma más, pues los derechos humanos, claro, son bastante, aunque son un mínimo en todo lo que debiésemos tener todos seres humanos, son bastantes. Entonces quizás la forma más sencilla de poder llegar a ellos y poder tener una visión panorámica de todos, ¿no? Es a través de los principios de la Convención, como nombraba Paula. Existen 5 principios de la Convención, que son los mismos principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos traducida hacia la niñez, ¿no? El primero de ellos es interés superior del niño o la niña, y tiene relación con entender que frente a cualquier situación o decisión que vayamos a tomar, tenemos que priorizar siempre por los intereses de los niños y niñas. Y eso implica también preguntarles a ellos y ellas cuáles son esos intereses. Entonces, sopesar, ¿no?, los intereses de ellos y ellas en relación a mis propios intereses, y cómo yo me adecuo, ¿no? Una cosa muy simple, ¿no? Como cuando un niño o niña nos viene a preguntar, así como nos viene a pedir que juguemos, porque está aburrido, porque está mal, entonces quiere que juguemos. Pero uno está haciendo, no sé, uno está viendo una película. En otra. Entonces decir como, no, pero más rato, porque hoy día no tengo, porque en este momento no tengo ganas. Entonces, lo que uno debiese decir, a ver, hoy día es prioridad, en este momento es prioridad para él o ella. Yo puedo parar mi tele, puedo parar mi película, sobre todo hoy día con todas las comodidades que tenemos, ¿no?, en muchas cosas, y jugar con él o ella, ¿no? Porque es lo que requiere, no como yo le doy importancia a sus propios intereses, a lo que para él o ella es importante, y antepongo esos intereses a los míos, ¿no? Muy vinculado, perdón Erika, muy vinculado con eso está el principio de la participación de niños y niñas, que tiene que ver con la posibilidad que tienen los niños y niñas de influir en cómo se configuran sus vidas, como por ejemplo participar en la conformación de sus espacios educativos, participar en las decisiones que se toman a nivel de la familia. Eso se retoma desde la Convención como un principio muy vinculado al interés superior, en el sentido de que históricamente los niños y las niñas no eran considerados en su voz. Por eso también emerge el derecho a ser oído, que es tan renombrado, ya que las condiciones para oír o ser sensibles a las necesidades y requerimientos de un niño o una niña van a ser particulares y van a ser específicas a la niña. Sí, además en este principio de participación es como entendemos la participación de manera significativa, ¿no? Y eso implica que un niño o niña puede opinar, y para opinar tenemos que entregarle información. Por tanto, implica también contarle a él o ella qué es lo que está sucediendo, ¿no? Tenemos la tendencia muchas veces en nuestra sociedad a generar ciertas lógicas como de secreto al interior de la familia, ¿no? En esta idea a veces mal entendida de querer proteger a los niños y niñas. Y es muy importante que los niños y niñas se sientan parte, ¿no? Y se sientan importantes en el espacio de lo familiar. Y eso significa que como miembros, ¿no?, como partícipes de esta familia, tienen que saber qué es lo que está pasando. Se lo diremos de una manera distinta, de acuerdo a su edad, se lo diremos de manera más simple, ¿no? Pero él tiene que saber lo que está pasando. Por ejemplo, a propósito hoy día de lo que ocurre, ¿no?, en términos de contexto. ¿Qué pasa si se enferma un familiar, ¿no? O incluso si muere alguien? Esos son elementos que el niño o niña tiene que irlos sabiendo, ¿no? Y tiene que irlos conociendo además de a poco.
tener información para opinar, ¿no? Y tener espacios donde además esa opinión sea acogida, donde si le preguntamos algo, vayamos a tomar realmente en cuenta su opinión, ¿no? O sea, la sopesamos incluso para cambiar nuestra toma de decisiones. Esa es una participación real y efectiva, no como cuando Claro. hacemos que les preguntamos para hacerles creer que están participando, que son estas participaciones más como decorativas, ¿no? Hagamos como que él crea que eso es una falta de respeto hacia la Sí. niña. Además que las niñas y los niños tienen una capacidad de escuchar y analizar cosas que uno de repente queda sorprendido con las respuestas que pueden dar. De repente el adulto o dentro del núcleo familiar pueden estar conversando y sienten que el niño no está tomando atención, pero sí lo está haciendo. Bueno, eso es muy importante porque además el niño y la niña tienen la capacidad de hacer más de una cosa a la vez. Entonces él puede estar dibujando y está poniendo todas sus... Sí, además piensa cómo se va desarrollando el cerebro, ¿no? Cuando somos más pequeños. Entonces, en la medida en que nosotros le entregamos más información, las asociaciones que ellos y ellas puedan ir haciendo son mucho más rápidas. Y además te cargan con bastante menos prejuicios que el mundo adulto, ¿no? Entonces también son bastante más libres en generar asociaciones. Entonces, eso, el principio de interés superior del niño, participación, no discriminación, como lo planteaba antes Paula, y desarrollo y vida, ¿no? Que tiene que ver con esta noción de entender que los niños y niñas tienen durante toda su vida los mismos derechos, solo que van a poder ir ejerciendo de manera distinta, ¿no? A medida que van creciendo, y que además no basta solo con vivir, ¿no? O con sobrevivir, sino que además necesitan potenciarse, necesitan desarrollarse. En el contexto de pandemia no basta solo con que estén resguardados al interior de la familia y estén siendo alimentados, necesitan jugar, necesitan crear, necesitan imaginar, necesitan desafíos, correr, ¿no? Es como cómo tratamos de, en las condiciones que tengamos, intentamos generar la mayor cantidad de condiciones para que puedan ejercer todos sus derechos. Sí, eso es muy importante. Querida Paula y querida Erika, continuando en línea con este tema, esta cápsula la observan muchas educadoras, muchas técnicas en educación parvularia, mucha gente ligada también al tema de la educación. Entonces, si pudiésemos ahondar en cómo se materializa también este enfoque desde la educación parvularia, que me parece muy importante que lo podamos desarrollar. Bueno, mencionar que la educación parvularia desde sus fundamentos tiene una perspectiva muy similar al enfoque de derecho. O sea, cuando uno observa las bases curriculares y mira nociones como la idea de que los niños y niñas tienen que participar desde la construcción de sus experiencias de aprendizaje, o mira, por ejemplo, la idea que ha sido muy promovida dentro de la JUNJI, la idea del protagonismo infantil, uno va viendo que todas esas nociones, o todo al menos lo que mandata el nivel educativo inicial, está muy en concordancia con el enfoque de derecho. De hecho, el enfoque de derecho es uno de los fundamentos de las bases curriculares. Y ahí cabe destacar también la relación que tiene el enfoque de derecho con algunos otros enfoques que son importantes a la hora de construir una experiencia de aprendizaje. Aquí tenemos, por ejemplo, el enfoque de inclusión, donde la idea de pensar, y que está muy relacionado con el principio de no discriminación en el enfoque de derecho, la idea de pensar en ambientes educativos que sean ricos en oportunidades variadas para la variedad de necesidades educativas que tienen los niños o las niñas. O también, por ejemplo, el enfoque de género nos viene de pronto a complementar el enfoque de derecho, porque nos invita a mirar una sociedad que es equitativa y que es habilitante para el ejercicio de derechos de todos y todas. Disculpa por mi perrito. Quiere participar. Sí, él también tiene derechos de participación. Claro, expresarse, ¿viste? Libremente. Y yo diría que ahí, desde el ámbito educativo, existen grandes desafíos, ¿no? Y hay grandes avances también. Yo creo que Junji es muy pionera en términos de cómo incorporar el enfoque de derechos humanos al trabajo con niños y niñas. Y sin duda seguimos teniendo desafíos. El tema, claro, como planteaba Paula, cómo vamos poniendo atención también a lo que vamos creando, ¿no? En términos de material, de espacio, de proceso educativo, tiene una participación y un protagonismo cada vez más real, ¿no? De los niños y niñas, es decir, cómo construimos espacios, cómo pensamos la forma de hacer desde ese mundo, que es un desafío porque a veces como adultos no nos damos cuenta cuando nos generamos pequeñas trampas y en el fondo preparamos las cosas para que los niños y niñas elijan esto.
Entonces, Eso. vemos que están decidiendo algo que nosotros queremos que decidan, pero no nos damos cuenta cómo los llevamos a eso, ¿no? Mm, Entonces, claro, cómo generar procesos educativos que sean situados, además, de acuerdo a las distintas realidades, incluso territoriales, ¿no? De niños y niñas, y cómo vamos incorporando también estas nuevas visiones. El enfoque de género yo creo que ha sido uno de los enfoques que hace mucho tiempo se viene trabajando, venimos generando, quienes trabajamos desde la sociedad civil, como espacios de diálogo, de conversación. Por ejemplo, claro, cuando generamos ciertas cosas que son para niños o niñas, ¿no? Cómo vamos marcando aquello. Y hoy día la realidad que nos explota a veces así en la cara nos plantea que la diversidad es mucho más amplia. Y entonces, claro, tenemos que remirar nuestras propias prácticas para estar atentos y efectivamente generar procesos que no sean discriminatorios para unos y otras, ¿no? mm, sí. Bueno, y querida Paula y querida Erika, bueno, ya en línea con el tiempo que tenemos de grabación, para finalizar, si pudiésemos abordar de qué manera un equipo educativo puede dar cabida a su rol garante de derechos a las niñas y a los niños. ¿Sí? ¿Vas tú? ¿Voy yo? Ya, vamos las dos. Bueno, ahí primero es como comentar que existen distintos tipos de garantes de derechos. En el caso de la JUNJI, todos quienes pertenecemos a esta institución somos garantes principales de derechos por estar vinculados al Estado, por ser un servicio del Estado. En ese sentido, el rol garante de derecho tiene un peso un poco mayor que lo que tiene, por ejemplo, en el caso de Erika, que ella por pertenecer a la sociedad civil es una garante corresponsable, o por ejemplo, cuando yo cierro el computador y dejo de trabajar durante el día y estoy en una micro al lado de un niño, también soy garante, pero a nivel interrelacional. Entonces, los niveles de responsabilidad o el mandato que genera la convención son distintos a la hora de materializar los derechos. Y un poco como siendo muy sintética, lo que uno tiene que pensar más o menos son en los deberes que tiene el Estado o todos los garantes respecto de, primero que todo, abstenerse de vulnerar los derechos de niños y niñas. Es decir, si es que en algún... Perdón. Él quiere participar a toda costa, me encanta. Sigo, Erika. sigo yo. Claro, como en el fondo, en mi relación cotidiana, ¿cierto? Cómo genero lógicas de un trato particular que implica respetar, ¿cierto? Respetar al niño o niña como sujeto de derecho. Para el caso del Estado también es como yo intervengo cuando doy cuenta de que existe una situación donde otro, un tercero, no está afectando el ejercicio de derechos de niño y niña, está vulnerando, decimos. Y ahí yo debo intervenir. Y en ese sentido, claro, ¿qué pasa cuando yo me doy cuenta que alguien dentro del jardín ha generado un acto no de maltrato no hacia un niño o niña? ¿O qué pasa cuando me doy cuenta que un niño o niña está siendo posiblemente agredido ¿no? desde su casa? Entonces, yo como Estado debo generar las acciones pertinentes para detener cualquier vulneración existente, siempre. ¿Sí? Entonces, Sí. como respetar, detener y además en términos progresivos también como Estado, cómo voy generando y tomando decisiones que progresivamente vayan permitiendo que yo pueda generar las mejores condiciones para el ejercicio de derechos de niños y niñas. Por ejemplo, dentro del jardín infantil, que esa es como labor además dependiendo de cuál es mi rol, ¿no? Por ejemplo, una directora de un jardín infantil tiene que preocuparse de ir tomando esas decisiones y esas medidas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, comienzan a llegar niños y niñas de otras nacionalidades y cada vez es más diverso? Entonces, ¿cómo yo procuro que los niños y niñas puedan ejercer todos sus derechos? ¿Cómo me hago cargo del tema cultural, no? ¿Cómo me hago cargo de ir incorporando quizás otro profesional, quizás nuevas herramientas al equipo, ¿no? Que permitan que podamos efectivamente favorecer un proceso de aprendizaje que no desconozca los orígenes, ¿no? Y el tema cultural de esos distintos niños y niñas que van llegando, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene que ver con en esas tres dimensiones, desde los espacios educativos debemos hacernos cargo de garantizar el ejercicio de derechos. Sí, eso es muy importante. Querida Paula, si querías decir algo o quedó algo por decir. Yo creo que Erika lo dejó muy claro todo, Lo así dejó muy que se claro. lo agradezco. Bueno, querida Paula, querida Erika, les agradezco mucho que hayan estado durante esta jornada con nosotros. Si quieren entregar algunas palabras a la despedida, se los agradeceríamos mucho, sobre todo a ti, Erika, que por haber estado con nosotros, habernos acompañado, haber decidido estar en esta cápsula, en la que ya Paula es amiga de nosotras también, pues amiga de la casa, así que Erika, si
deseas dar algunas palabras al final, también para los equipos que están mirando la cápsula. Todo es No, bienvenido. solo dar las gracias por el espacio. Creo que estos temas son súper necesarios, ¿no? De estar conversando. Yo creo que necesitamos insistir en que todavía tenemos mucho que aprender en torno a cómo relacionarnos y a cómo generar espacios de buen trato con niños y niñas. Y solo así un tips cortito, ¿no? Creo que todos cargamos con prejuicios, ¿no? Y con ciertas miradas, no porque seamos malas personas, sino porque estos temas son culturales. Fuimos muchos de nosotros y nosotras criados en una lógica súper distinta, donde el castigo estaba muy validado, ¿no? La burla, etcétera. Entonces, es como aprendamos a mirar entendiendo primero, no echarnos la culpa, ¿no? Sino que entender que estos son cambios, y hoy día estamos en un proceso de cambio, el tema es cómo nos subimos, lo comprendemos, más que sentirnos culpables por eso, ¿no? Pero cómo comenzamos a mirar con cierta desconfianza esos patrones y esas lógicas antiguas, ¿no? Entonces, cada vez que estamos en una relación con un niño o niña y vamos a tomar ciertas decisiones importantes, preguntémonos si haríamos lo mismo si fuera un adulto. Entonces, como para tener una medida, ¿no? Muchas veces tratamos a los niños y niñas de una cierta manera en esta lógica de querer enseñarle algo, muy desde la dinámica del castigo, ¿no? Como cuando un niño o niña se equivoca, a veces creemos que tenemos que hacerles pagar por algo para que aprendan. Y esa no es la mejor forma de aprender. Pensemos en nosotros mismos. Si yo quiero que mi pareja, ¿no? Aprenda algo que le quiero enseñar, ¿no? Se lo diría, creo que aprendería más si lo hago sentir mal consigo mismo. Sí, no es la forma. Eso, invitarlo a aprender a creer que en realidad nos falta mucho camino todavía por recorrer y por generar un espacio que sea absolutamente libre de violencia para niños y niñas. Así es. Nos quedamos con ese importante mensaje y ese importante consejo que nos entrega Erika. Invitarles también a las personas que están mirando esta cápsula a ingresar a nuestra página web fungi.cl. Ahí hay mucho material también sobre esta temática, un material que se ha elaborado también con el Departamento de Calidad Educativa, donde pertenece Paula. Así que es un material que se puede descargar de forma gratuita. Así que la invitación es a que ingresen a fungi.cl y si quieren, pues, por supuesto, seguir andando en esta importante temática que es el enfoque de derechos de niñas y niños desde la educación parvularia. Erika, Paula, muchas gracias por habernos acompañado, les envío un enorme abrazo y espero que nos volvamos a encontrar en una próxima oportunidad. Muchas gracias, un gusto. Chao, chao, que estén muy bien, un gusto, Chao, Paula, un gusto, chao, que Beatriz. estén muy Chao, bien. chao. Chao.